una jornada en la que todo se ha complicado con este asunto de la amnistía. José Miguel Contreras, Cristina Monge, ¿cómo podéis explicar desde el punto de vista de la comunicación política que a 7 días de las elecciones el PP se haya metido en este jardín, José Miguel? Bueno, pues evidentemente no es fácil determinar una razón justificada. Puede haber 3. Puede ser que haya sido un desliz, pasa estas cosas en política y realmente es verdad que en el Partido Popular, en el caso de Feijóo, no sería la primera vez. Hay una segunda posibilidad, una segunda teoría, y es que pudiera ser un fruto de la necesidad, derivado del miedo a que la revelación o el aviso de Puigdemont a través de su carta de que estaba dispuesto a hablar y a contar lo que hasta ahora no había contado, llevara a que se viera obligado, tal y como se ha dicho, a hacer algún tipo de voladura controlada, ¿no? Y finalmente, cabría la posibilidad de que fuera una estrategia derivada de que las encuestas parece que indican que los resultados del Partido Popular van a la baja y que posiblemente esa idea de ahora hablar de reconciliación pudiera darle ante determinado votante la posibilidad de no apartarse del voto al Partido Popular. Pero estas 3 teorías tienen todas ellas sus dificultades de creer. Un desliz de este calibre, el miedo a la declaración de Puigdemont se podría entender con el tema del indulto, pero ¿por qué meter el tema del terrorismo? Del terrorismo no tendría ningún sentido que lo introdujera ahora en mitad de toda esa historia, porque ni estaba en las amenazas de Puigdemont. Y la parte de estrategia tampoco parece creíble, en tanto en cuanto, como hemos podido ver, todos los medios de la derecha, a petición del PP, hoy han ocultado este tema, lo han tapado, por tanto no era una estrategia buscada. Así que mi teoría es que posiblemente lo que haya sido es resultado de miedo a lo que dijo Puigdemont, una crisis en la estrategia derivada de esa situación y posiblemente un desliz final en una comida en un tono en el que se le va de las manos. Y seguramente la suma de todo esto es lo que ha provocado este fenómeno. ¿Tú cómo lo ves, Cristina? Pues veo que es muy difícil de entender. O sea, podemos intentar explicarlo, pero es muy complicado, porque como bien decía José Miguel, cualquiera de las 3 teorías que se han planteado tienen agujeros enormes. Una voladura controlada tiene sentido siempre y cuando tú la controles, pero en este caso ni siquiera se ha controlado. Es más, digamos que te has tallado la bomba por ti mismo antes de que te la tiren otros, ¿no? Pues, por lo tanto, no sé hasta qué punto tiene sentido hablar de voladura controlada y sobre todo en un momento político tan delicado como este, a una semana o menos de una semana de que se abran las urnas en Galicia. Podría ser también que hubiera nervios en el Partido Popular, como decía José Miguel, y que se intentara dar algún giro de guión, pero eso hubiera sido posible si previamente, durante un tiempo determinado, se hubiera empezado a hacer ese giro, se hubiera empezado a explicar a los suyos, tanto de dentro como de fuera, a los electores, que quizá era interesante cambiar el discurso, moverse en otra dirección, la reconciliación, el reencuentro, pero es que eso no ha sido así. En cuestión de unas horas se ha pasado de que la amnistía, los indultos y todo lo que tenía que ver con Cataluña era una cuestión de principios morales y por lo tanto absolutamente irrebatibles y innegociables, a que de repente estamos escuchando que, bueno, lo de amnistía, el único problema parece ser que es que no era constitucional, pero ya no era una cuestión de orden moral superior, y lo de los indultos con condiciones no estaría mal, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es difícil de explicar. No olvidemos que la política la hacemos los humanos y que, por lo tanto, pues efectivamente en un momento determinado, una situación de nervios, de excesivo relax en una comida, puede jugar malas pasadas. Lo que pasa que claro, es un error muy profundo, sobre todo también porque hay que tener en cuenta que el Partido Popular se supone que ha hecho balance de cómo le fue la campaña electoral del 23 de julio y de los errores que cometió en ella. Dos efectos colaterales que pueda tener esto. Otra de las cosas que el PP parece que ha cambiado es en reconocer que es muy difícil o va a ser muy difícil una causa de terrorismo o intentar acusar de terrorismo a Carles Puigdemont. ¿Puede esto indirectamente beneficiar al Partido Socialista en la tramitación de la ley de amnistía ahora mismo en el Congreso, José Miguel? Bueno, sin lugar a dudas, la verdad es que este
llamémosle desliz estratégico provocado por una situación de descontrol o de miedo, claramente lo podía haber escrito en su guión el Partido Socialista. Es difícil encontrar una argumentación más favorable ahora mismo para el Gobierno que la que ha salido de esta polémica, porque de alguna manera refuerza absolutamente lo que eran sus elementos más complicados de sacar a la luz. Es decir, en primer lugar, que la amnistía es posible si es constitucional. En segundo lugar, que por supuesto la política de indultos es un acierto y no hay ningún problema en hacerlo. Y en tercer lugar, que otros delitos como la vía del terrorismo, como que se ha planteado a través del juez Castellón en estos últimos tiempos, no tiene ninguna salida. Por tanto, es que es una enmienda a la totalidad. Realmente es un caso bastante inusual en un periodo especialmente delicado. No olvidemos que estamos a las puertas de las elecciones y que, como bien es sabido, en los procesos electorales se ha ido viendo a lo largo de las últimas décadas y particularmente en todos los últimos tiempos cómo los votantes deciden cada vez más en un porcentaje que está fijado casi en un tercio de los votantes en la última semana. Por lo tanto, ahora mismo es un desastre realmente para la estrategia del Partido Popular el que el tema que se esté hablando fundamentalmente, si empezó antes de la campaña con el lío de los pellets, va a terminar con un destrozo enorme a lo que era su estrategia fundamental. Y termino. No olvidemos que esta campaña el Partido Popular la quería centrar única y exclusivamente en Pedro Sánchez, la amnistía, y renunció a hacer una campaña gallega. Por tanto, esta voladura controlada de la que hablaba precisamente Cristina, no, como decía Zapatero ayer, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera sido descontrolada, ¿no? Porque si controlada es esto, es difícil imaginarse cómo podía haber sido una descontrolada. Claro, es que me puedo imaginar además, Cristina, al Partido Socialista diciendo a Junts: pero ¿para qué queréis cambiar la ley si es que ni siquiera el PP se cree lo del tema del terrorismo? Con lo cual, ¿por qué queréis seguir presionando en meter más y más y más y más cambios si nadie va a seguir por esa línea, ¿no? Sí, efectivamente. Es que es una enmienda a la totalidad tan grande que esto puede alterar los comportamientos del resto de actores políticos en este momento, y hacerlo en un momento muy delicado, no solamente porque se refiere a las elecciones gallegas, sino que recordemos también que la ley de amnistía está por aprobarse, ¿no? Se abren posibilidades nuevas ahora. Los diferentes actores que están jugando van a jugar papeles distintos. Todo eso tendremos que ir viéndolo. Pero probablemente lo que vamos a ver estos días es algo que acabamos de escuchar y empezó hace un momento. Por un lado, reivindicar que no hay encuesta que valga, y por otro lado, volver la campaña a Galicia. ¿Por qué digo lo de que no haya encuesta que valga? Porque en estos momentos los estrategas del Partido Popular, la gente que les hace las cuestiones de demoscopia sobre todo y de estrategia política, de estrategia electoral, tienen que estar muy preocupados viendo qué pasa con ese 30-35% de votantes, como recordaba José Miguel, que decide su voto en los últimos días. Y cuando digo los últimos días, me refiero a los últimos días, algunos incluso entrando al colegio electoral, y que en estos momentos en el Partido Popular podrían tener una tentación de desmovilizarse, de no ir. Si a esto le unimos con ese dato que nos comentaban antes desde 40dB, de una situación muy importante de gallegos y de gallegas que prefieren una coalición de izquierdas antes que un gobierno en solitario del Partido Popular, pues bueno, hay motivo para la preocupación. Y por último, el otro efecto colateral. Claro, yo me puedo imaginar que Esquerra Republicana, y de hecho lo ha dejado entrever un poco a lo largo de la jornada de hoy, puede estar muy enfadada o más enfadada con Junts que antes, porque, vamos a ver, Junts, estáis hablando todo el rato con el PSOE, conversaciones para arriba, conversaciones para abajo, cuando nosotros estamos intentando encapsularnos de una forma un poco más autónoma sobre este asunto. ¿Cómo puede afectar esto también al propio independentismo, José Miguel, a la separación entre un partido y otro en Cataluña? Bueno, es que efectivamente estamos en el centro de una vorágine enorme de efectos diferentes que acaban confluyendo en lo que vemos que pasa cada día, pero las motivaciones son completamente diversas y los efectos que se provocan son también incontrolados. Los estados de ánimo aquí tienen mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, quienes conocen bien el independentismo y participan en los procesos de negociación manifiestan que seguramente lo que más le ha molestado a Puigdemont y lo ha hecho ver
con motivo de su carta y posiblemente haya provocado el nerviosismo del Partido Popular, ha sido la acción que ha emprendido en el Parlamento Europeo. Hay que tener en cuenta que ese es el territorio de Puigdemont, es donde él vivía, es donde él está, es su territorio, digamos, de paz, donde tiene su mínimo prestigio para poderse defender. Ir a atacarle allí, según dice gente que conoce su estado de ánimo, es lo que más le ha enfurecido, lo que más le ha molestado, y posiblemente esto haya sido un efecto encadenado, y por eso seguramente la carta y por eso seguramente los avisos que haya podido dar de decir hasta aquí podíamos llegar. O sea, esto ya es el colmo, ya venir aquí con el terrorismo, porque esa alusión a que de repente, bueno, que lo del terrorismo sí, esto no va a salir. O sea, no tiene ninguna otra explicación más que esta, que evidentemente quiere decirle a Puigdemont, hombre, en fin, esto lo estamos haciendo porque forma parte de la pelea, pero no hay nada detrás. Estos estados de ánimos a los que aludes, Carlos, claro, son efectivamente al final elementos claves porque, como bien decía y se lo planteaba Cristina al principio, se nos olvida que todos somos seres humanos y, por tanto, todos somos imperfectos, todos tenemos sentimientos que no siempre podemos controlar. Y en momentos de máxima tensión como esta, la suma de unos y otros acaba provocando efectos especiales imposibles de imaginar desde una perspectiva del análisis político como el que estamos viviendo y hemos vivido este fin de semana. Insisto en lo que decía al principio, me parece un tema importantísimo, amplificado por la reacción de los medios. Nos estamos encontrando con cadenas de televisión y periódicos cercanos al ámbito de la derecha que se han negado a contar esta información, a no dar esta noticia. Evidentemente, aparte de que atente a todos los principios de ética periodística, plantea también un problema de la gravedad que el asunto parece tener dentro de la estrategia de campaña del Partido Popular, ¿no? Justamente ahora mismo Feijóo, en el acto que tiene en Marín, acaba de decir: no acepto la amnistía, no soy Pedro Sánchez. No sé si es la cuarta o la quinta vez que en las últimas 24 horas Cristina insiste en ese mensaje, intentando hacer un control de daños para el que yo no sé si hay tiempo ya, a 6 días de las elecciones. Bueno, no hay tiempo, pero sobre todo es que cómo se hace ese control de daños cuando todas estas declaraciones se hacen ante un grupo de periodistas y medios diversos, es verdad que no todos, pero medios diversos de orientación ideológica distinta lo publican entre las noches del sábado y lo que hemos visto hasta hoy. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, si tú estás solamente con un periodista, puedes pensar que te ha malinterpretado. Si en solamente un grupo de comunicación puedes pensar que te están manipulando, pero es que no va de eso, esto es mucho mayor, ¿no? Y hay una cuestión de fondo que se junta aquí, porque la cuestión de la amnistía y la cuestión de los indultos ha sido tan central en la política de Feijóo desde que empezó esta legislatura, desde antes de empezar la legislatura, y por supuesto también en Canarias, que todo esto es muy relevante, pero no solamente es eso, es que la cuestión que en estos momentos se va a dirimir en el debate público, si esto va de Cataluña, indultos y amnistía, o si esto va de mentira. Porque al Partido Popular en más de una ocasión el hecho de que se haya visto pillado ocultando datos o mintiendo sobre algo relevante le ha causado un daño importante en su elector. Más probablemente que la centralidad que pueden tener asuntos como el de Cataluña, los indultos, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil en estos momentos poder recular. Lo único que yo creo que pueden aspirar a hacer es intentar gestionar el ruido interno y que internamente todo esto no se convierta en mayor lío, en mayor follón, en mayor cuestionamiento. Probablemente eso sí que lo están haciendo y hemos visto esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se ha empleado a fondo en las críticas, sino que bueno, pues ha intentado de alguna manera quedar de una manera más neutra, dando un aviso, eso sí, pero digamos que no ha salido, ¿no?, en tromba como lo ha hecho en otras ocasiones. Por lo tanto, yo creo que a lo que pueden aspirar es a controlar el lío interno y poco más, al menos de aquí al domingo, luego veremos. Cristina Monge, José Miguel Contreras, gracias a los dos. Nada, gracias a vosotros.